Hola, zaragocistas. Hoy hablo de la reforma de la Romareda, que es tema de actualidad. Como sabéis, hace unos pocos días en el Ayuntamiento de Zaragoza se aprobó por unanimidad, algo que me sorprendió, que se iniciara un proceso de consenso y de ideas para el nuevo estadio. Y esta misma semana pues ha habido un cambio de guión en Podemos que voy a pasar a comentar. Junto a Izquierda Unida han sido sin duda el grupo más beligerante con la idea de un nuevo estadio. Ya no es que se hayan opuesto, que están en su derecho a oponerse, sino que cuando han estado gobernando han empleado siempre un tono de menosprecio, de superioridad intelectual y moral que evidentemente son inexistentes, y de una actitud de tratar a la afición como si fuera tonta, una masa embrutecida por el balón y que no ve más allá de que su equipo marque goles y gane partidos. Y esa costumbre que tienen, refrendada también en medios como la Info, de identificar zaragocismo a la afición, que es amplia, es plural, es diversa, con los intereses de la oligarquía que dirige al club y que paradójicamente además pues la mayoría de la afición pues rechaza la gestión de esta gente y sabe perfectamente que están en el club únicamente para sacar tajada de un pelotazo urbanístico con la construcción de un nuevo estadio. En este sentido, pues sorprende la actitud de Podemos, que el señor Rivares llegó a decir en una actitud tremendamente desafortunada de que antes le daría una subvención al Huesca que al Zaragoza, que ahora él mismo sea el portavoz de la propuesta de Podemos, que yo podría llegar a entender si fuera mantener el estadio donde está, que es lo que quiere la mayoría de la afición, un estadio decente donde está su ubicación, que es una magnífica ubicación, muy bien comunicada en lo que es la ciudad consolidada, con un entorno que permite que haya ambiente el día de partido y demás, pero resulta que a esta gente se les ha encendido la bombilla y proponen dos ubicaciones, en Arcosur o en Parque Goya. Esta gente que te ha tratado con superioridad moral, hablando del estadio, de esa demagogia también, de la emergencia social, como si este tiempo, pues bueno, desgraciadamente en Zaragoza ha seguido habiendo desahucios. Creo que Podemos estar en el gobierno de España para derogar esa ley, como prometieron, que no depende de lo que es la autonomía municipal únicamente, y ha habido otras situaciones sociales y que nos ha construido el estadio y que han seguido estando ahí, pero que no les viene a esta gente pues sacar estas cosas para adoptar esa falsa superioridad moral, como si fueran cosas que tuvieran que ver. Pero en el tema de Podemos, pues ahora se posicionan con la familia Yarza y con el pelotazo urbanístico que supondría modificar la ubicación del estadio, por más que lo intenten disfrazar, que si con viviendas sociales, que si con movilidad y con la palabrería que acostumbran. En este caso, pues sorprende, y a mí pues hay algo que se me escapa, no sé qué tipo de beneficio pueden sacar de ellos, si les van a tratar mejor en el Heraldo, pero se me escapa este cambio súbito de actitud, o si simplemente, como en el caso de Izquierda Unida, pues el paso por la oposición les ha aclarado las ideas y esa chulería que tenían cuando estaban en el gobierno se les ha ido difuminando. Pero cuando uno gobierna, gobierna para todo el mundo. Es algo obvio, pero esta gente parece que no lo conoce o que no lo sabe. Y gobernarás para la gente que te ha votado, para quienes no, para quienes compartan tus gustos y para quienes no los compartan. Y también para tratar temas que te gusten y sean de tu agrado y temas que no, porque te han tocado. Y en el caso de Izquierda Unida, además, tiene una responsabilidad directa por cuanto en el periodo que estuvo el primer proyecto, que fue la legislatura 2003-2007, en el que además en el último partido de la temporada, creo que fue 2006 quizá, 2007,
Ya estaban las grúas puestas en el estadio, se iban a hacer las obras al día siguiente y vino una denuncia de la derecha local, de la oligarquía, a la que se sumó Izquierda Unida, que no sé qué mal veía en que se mantuviera el estadio donde está. Quizá que Chunta estuviera en ese momento en urbanismo, es lo único que se me ocurre, y que era ayer su competencia directa electoral. Quien me conoce ya sabe que no simpatizo con Chunta por otra serie de motivos, pero se sumaron a esa paralización. Podríamos disfrutar ya de un estadio decente desde hace más de 10 años y gracias a esta gente, pues ahí seguimos. Es un problema ya de seguridad y esta gente pues durante este tiempo además ha estado hostigando continuamente, ha estado burlándose de los malos resultados deportivos como el señor Cubedo, lo que dijo también el señor Ribadés de que daba antes la subvención al Huesca que al Zaragoza porque tenía más promoción. Yo le pregunto a él y a cualquiera que me diga una cosa, la que ellos quieran, es igual, que haya promocionado en los últimos 60 años más que Real Zaragoza a la ciudad de Zaragoza a nivel internacional. Cualquiera, la que ellos quieran del ámbito que elijan. Y ahora vamos a ver algunas reformas que han hecho o nuevos estadios en ciudades cercanas y qué es lo que pasaría si algo parecido se hiciera aquí. Quizá lo menos escandaloso sería lo de San Sebastián, aunque bueno, habría que remontarse un poco lejos al año 93 para ver cómo se financió el estadio de Anoeta, donde la Real Sociedad aportó 3 millones de euros para su uso durante los siguientes 40 años. Hace poco se ha reformado, ha quedado un estadio muy bonito, sin las gradas de atletismo. Los que recordamos Atocha, pues Anoeta era un estadio bastante extraño ver ahí a la Real Sociedad, y es una financiación pues donde creo que la Real Sociedad aporta aproximadamente un 75% del total de eran 60 millones y se ha elevado hasta 79, pero es una cosa que yo creo que puede ser asumible y bueno, el mismo Podemos lo ponía de ejemplo. Pero vamos a remontarnos un poco tiempo intermedio y vemos que hace unos años la Real Sociedad estaba en una situación bastante similar a la del Zaragoza, hundido en segunda división y económicamente, y hay que admitir que se me ha trabajado bien la cantidad, pero que tuvieron la ayuda de una de las cajas vascas, creo que escuchaban, y sobre todo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que hicieron un préstamo participativo para la deuda de la Real Sociedad, que además luego, como les facilitó al estar menos auspicios económicamente el poder subir ante esa primera, lo han zanjado ese préstamo, cuando en teoría ese tipo de préstamos no los puedes anticipar porque perjudicas a quien te ha prestado ese dinero. Vamos al siguiente caso, que es el de Osasuna, un equipo que también está en segunda división con una deuda bastante importante, que es que estuvo durante varios años sin pagar tampoco ningún tipo de impuestos y se encontró con una deuda y en 2014 al borde de la desaparición, y fue el Parlamento Navarro el que a 30 años les hizo que la deuda fuera bastante más asumible, les salvó de la desaparición, subieron a primera división y a partir de ahí pues es mucho más fácil con tu nivel de ingresos el hacer mejor las cosas, y como premio les han construido un nuevo estadio, se lo han avalado, el mismo estadio que les habían vendido para las deudas, y aunque lo va a pagar Osasuna, pues bueno, es un caso también bastante flagrante. Y ahora vamos con Bilbao, donde han puesto un platillo volante junto a la ría y se ha formado una sociedad para el nuevo estadio de San Mamés, aunque tuvieron que la cubierta que modificarla porque se seguía mojando la gente, pero la financiación es una sociedad con 5 partes. Una es el Athletic de Bilbao, que aporta 50 millones, de los cuales 17 son de la venta de los terrenos del estadio antiguo.
Está el Ayuntamiento de Bilbao con 11 millones que fueron la licencia de obras. Está el Gobierno Vasco con 50, Kutxabank con 50 y la Diputación Foral con 50 millones. Por lo tanto, el Athletic de Bilbao no ha llegado a pagar el 25% del nuevo estadio. Yo me imagino algo así en Zaragoza y van directamente a quemar el estadio. Y volviendo a lo que es un estadio moderno, pues hace poco en la 2 ponían una serie sobre estadios, comparaban dos, las soluciones técnicas, cómo habían solucionado cosas y eso. Era interesante, pero en todos estos estadios que comparaban, intentaban que estuviera abierto la mayor parte de días al año para aumentar ingresos, algo que es a lo que está haciendo a lo bestia el Real Madrid con la reforma de su estadio, y que estuviera abierto a la gente y ofreciera servicios no solo comerciales. Creo que en uno de los estadios hasta había una biblioteca. Pero esta gente de la superioridad intelectual, pues parece que no le da para que un estadio no es como hace unos años que solo se abría los días de partido, sino que puede ser pues un elemento más de la ciudad y que ofrezca unos servicios, sobre todo si es municipal, porque al final aquí yo veo dos cosas bastante sencillas que se caen por su propio peso, ¿no? Una es que es un estadio municipal, el de Zaragoza, por lo tanto siempre va a haber un acuerdo con el ayuntamiento, que es el dueño. El acuerdo que sea puede ser el modelo de financiación, quién lo construye, cómo es el arrendamiento o si se vende. Pero es ese acuerdo que es ineludible en este caso. Y luego que es el estado actual del estadio, que es una cuestión de seguridad, no es un capricho ni es ninguna cosa de pedir aquí algo fuera de lo normal. Por lo tanto, esta gente pues debería de también echar un poco el tiempo atrás y ver que cuando se construyó el pabellón Príncipe Felipe, pues fue por demanda de baloncesto, que por cierto el club desapareció de la élite a los 6 años de construirse el pabellón, y que luego ha servido como un activo para la ciudad para que lo empleen otros equipos deportivos, multitud de acontecimientos de todo tipo, pues deportivos, políticos, musicales, artísticos, y ha sido pues una instalación que ha traído a la ciudad una serie de acontecimientos que de otra manera pues hubiera sido más complicado que salir adelante. Y por último, pues cabría decir pues que si repasas un poco la historia, pues al final ha sido esa oligarquía con la que identifican al club la que ha impedido al Real Zaragoza pues el poder adquirir el estadio cuando quizá ha tenido ocasión. Está el caso de 1959, que estaba el alcalde Gómez Laguna por la labor de vender el estadio, se opuso a la oligarquía. El proyecto de Armando Sisqué hasta el año 79, aprovechando el rebufo del Mundial 82, de construir un estadio en Violante de Hungría, de 60.000 personas, que era un poco exagerado el aforo, pero bueno, San Sebastián en aquella época en Zubieta quisieron hacer un estadio de igual capacidad, no lo hicieron y San Sebastián se quedó fuera de la sede del Mundial, cosa que lamentaron. Y de lo que sacó el Mundial, pues fue para el ayuntamiento como dueño del estadio, no el club como usuario, algo que también denunció Sisqués. Que a lo mejor hay que echar un poco de tener la vista atrás y no solo contar las historias de los oligarcas, de las demagogias de la emergencia social, y esta gente parece que las personas de izquierda pues no podemos ser que nos guste el fútbol y menos ser del Zaragoza, les causa menos rechazo si eres de otros equipos que, como he tratado de explicar en este vídeo bastante largo, pues
pues han recibido unas ayudas mucho mayores que el Real Zaragoza. Venga, bueno.